Hola a todos. Estudiaremos el bloque de capítulos 20 al 26 de Tercer Nefi. El Salvador llegó a las Américas, ha ministrado entre el pueblo, ha sanado a sus enfermos, a sus afligidos de todo tipo de aflicción, ha administrado la Santa Cena entre ellos varias veces, les ha enseñado cosas maravillosas en cuanto a su Evangelio. Y aquí una de las cosas que les dice en Tercer Nefi 21:9 es: porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. ¿Cuál es esa obra grande y maravillosa? ¿Somos nosotros parte de ella? Está hablando el Salvador en estas escrituras, en estos pasajes que vamos a ver acerca del futuro, acerca de los últimos días, acerca de nosotros. Esa obra grande y maravillosa, ese prodigio, es la restauración de todas las cosas, es el cumplimiento de los tiempos, es la restauración de la Iglesia, de su sacerdocio, de nuevo la posibilidad de ser familias eternas gracias a las ordenanzas salvadoras, es la restauración de las verdades que fueron perdidas. Esa es la obra maravillosa y el prodigio. ¿Cómo participamos de ella? ¿Cómo podemos sentirnos que nosotros somos parte de ella? Algo muy importante que se hace y se hará, se seguirá haciendo en estos últimos días es el recogimiento de Israel, que es a través de nosotros proclamar el Evangelio, bendecir la vida de los demás para que vengan a la casa de Israel. Nosotros somos descendientes literales de Abraham, Isaac y Jacob, la mayoría de los miembros de la Iglesia, pero también podemos ser adoptados y en nuestra bendición patriarcal se nos dice. ¿Qué significa eso? Que podemos recibir todas las bendiciones que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob al aceptar el Evangelio. Ese es el verdadero recogimiento de Israel. Puede haber un recogimiento físico, pero el verdaderamente importante es el espiritual, que los hijos de Dios vengan a Jesucristo. En cuanto a esto, hablándole a los jóvenes, el presidente Nelson dijo: ciertamente estos son los últimos días, y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental: cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Y con esto creo que queda bastante bien dicho, porque es importante que en estos últimos días ayudemos en el recogimiento. Muy bien, en Tercer Nefi 20, del 25 al 27, se nos dice: y he aquí vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Aquí tenemos que entender algo. Somos la simiente, la semilla, la descendencia de Abraham.
¿De qué manera a través de nosotros son benditos los pueblos de la tierra? Pues a través del Evangelio, a partir de compartir el Evangelio. Si yo comparto el Evangelio con una familia, a través de mí, esa familia está siendo bendecida. Si yo voy al templo y sello a un padre con sus padres y con sus abuelos, a través de mí, esa familia está siendo bendecida. Yo, descendencia de Abraham, a través de mí, la descendencia de Abraham, están siendo bendecidos los pueblos de la tierra. Es algo absolutamente hermosísimo. ¿Y qué papel tuvo José Smith en todo esto? Vayamos a Tercer Nefi 21 del 9 al 11, que dice: porque en aquel día, en nuestros días, los últimos días, hará el Padre por mi causa una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano. Piensen en José Smith, ¿vale? La vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo los sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá pues que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que Él lleve a los gentiles, y le otorgaré el poder para que las lleve a los gentiles. Se hará aún como dijo Moisés, serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. Si alguien no sabe lo que son los gentiles, son los que no son de la casa de Israel. Antiguamente gentiles podía significar un par de cosas, pero aunque la mayoría de los miembros de la Iglesia somos descendientes literales de Israel, aún así estamos en naciones gentiles, naciones que no son Israel. Entonces, o bien nosotros mismos somos gentiles o estamos en pueblos gentiles, porque no son de la casa de Israel. Muy bien, seguimos. Aquí hay algo muy importante. Tercer Nefi 23, el Señor está hablando acerca de escudriñar las Escrituras. Vamos a ver un par de versículos. Y acaeció, Tercer Nefi 26, 1, y a partir de ahí los siguientes versículos. Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud, y les explicó todas las cosas, grandes así como pequeñas. ¿Se imaginan a Jesucristo explicándonos en persona cosas? ¡Qué mejor maestro! Y dijo: estas escrituras que no habíais tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Y les explicó todas las cosas, aún desde el principio. Y más adelante, en el 8 dice: y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo, y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo según las palabras que Jesús ha hablado. Y hay una escritura muy bonita que dijo el mismo Jesucristo ahí, en Tercer Nefi 23:1, dijo: y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente. Hay una diferencia entre leer las Escrituras y escudriñarlas. Acabo de tener una clase preciosa con los jóvenes de mi barrio de escuela dominical y hemos visto la definición en el diccionario de escudriñar y de diligente. Os invito a que lo hagáis, os invito a que cuando no sepáis exactamente el significado de una cosa, en las escrituras de una palabra, que lo busquéis en el diccionario. Mi mujer es un gran ejemplo en eso, ella siempre está buscando en el diccionario la definición de las palabras y aumenta muchísimo su comprensión de las escrituras. Muy bien, que escudriñemos diligentemente las escrituras, es decir, que las estudiemos, que miremos, que profundicemos. Elder Neil Maxwell, fallecido miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, decía que era como entrar en una casa, una gran mansión, donde hay recovecos, pasillos, ahora una habitación, ahora otra, ahora miro los muebles, salgo de esta habitación, entro en otra. Y que a veces leemos las escrituras simplemente viendo la fachada o entrando a una habitación y ya está. Eso es escudriñar, y diligentemente significa con diligencia, con esfuerzo, realmente aprovechando al máximo lo que hay. ¿Vale?
Tenemos también otra escritura que me gusta muchísimo en Tercer Nefi 24. En los versículos 1 al 6 se nos dice: y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. ¿Se acuerdan que Malaquías habló del diezmo? Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó, y estas son las palabras que les habló diciendo: así dijo el Padre a Malaquías: he aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio en quien os deleitáis, he aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días antiguos y como en años anteriores. Yo tengo aquí, imagínense que todo esto en mi mano, el puño, es un trozo de roca, de material impuro que ha salido de una mina. Con fuego se eliminan esas impurezas, se va eliminando hasta que al final conseguimos la plata o el oro que queremos. Esas impurezas se llaman escoria, que hemos escuchado esas palabras muchas veces. Entonces, ¿qué función tiene el Espíritu Santo cuando se nos dice que somos bautizados por fuego? Pues precisamente la de refinarnos. El fuego de la aflicción, dice el Señor, te he refinado por medio del fuego de la aflicción. Las pruebas nos refinan, nos hacen más puros, sacan las impurezas, la escoria. ¿Sí? Y también luego habla más adelante en los versículos que hará que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres y de los padres a los hijos. Esa es la historia familiar, la historia del templo. Tenemos que ser refinados, a veces a través de las pruebas, de las dificultades. A veces pensamos: ¿por qué me estás quemando, Padre? ¿Por qué me estás abrasando? Y la respuesta es: porque te estoy purificando, porque estoy eliminando lo malo que hay en ti. Cuando hemos estado durante la pandemia confinados en casa, a que nos hemos dado cuenta de lo que realmente importa. El Espíritu Santo es el bautismo de fuego, porque es el que nos refina. Debemos escudriñar las Escrituras, pero mis queridas hermanas y hermanos, escudriñarlas, mirando las notas al final de la página, mirando ¿esto qué significa? Pues voy a buscar aquí, mira, y apunto lo que estoy sintiendo. Padre, ¿esto es correcto? Enséñame más. Eso es escudriñar, como el que se está preparando para un examen, porque de alguna manera lo estamos haciendo. También importante que se nos habla en este bloque acerca de los últimos días, una obra grande y maravillosa, un prodigio. Somos los protagonistas. ¿Qué vamos a hacer en esta obra de teatro? ¿Nos vamos a quedar callados o vamos a desplegar todas nuestras habilidades? No siempre es necesario hablar a grandes multitudes. A veces compartimos el Evangelio simplemente siendo buenos, con nuestro ejemplo, simplemente con una llamada, llevando un bizcocho, visitando a un enfermo. Así es como se comparte el Evangelio, y así conseguimos el recogimiento de Israel, traer a los hijos de Dios a Cristo. Esa es la obra más importante a ambos lados del velo que podemos hacer. Os testifico de la importancia de seguir al Cristo, el Hijo viviente del Dios viviente, de escudriñar las Escrituras, de ser purificados, de renovar nuestros convenios por medio de la Santa Cena, de poner nuestras vidas en orden, de amar a los demás, de vivir este Evangelio tan maravilloso. Testifico de todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén.